Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a encantar, un tema que ha generado ríos de tinta o mejor dicho, píxeles en internet, y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es amigos, hoy vamos a hablar de un drama que involucra a Demet, la tristeza que la ha rodeado en ciertos momentos, y cómo, de alguna manera, Can Yaman ha estado presente, ya sea como un apoyo, un consuelo, o simplemente como una figura clave en su vida. Vamos a desentrañar los rumores, los hechos, las interpretaciones y por supuesto, la verdad, o al menos, la verdad que podamos alcanzar a través de la información disponible, detrás de esta relación tan comentada. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas, sus estrellas, sus amores, sus desamores y todo el salseo que puedan imaginar. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. La química que desprendían en pantalla era innegable, la gente los amaba, y rápidamente se empezó a especular sobre una posible relación amorosa en la vida real. La verdad es que alimentaron bastante estos rumores, con fotos juntos, comentarios cariñosos y una cercanía que traspasaba la pantalla. Hay esa química que nos tenía a todos al borde del asiento, esperando el siguiente capítulo. ¿Quién no recuerda esos momentos llenos de miradas cómplices, sonrisas tímidas y la tensión palpable entre Can Divit y Sanemir? La magia de Erkenci Kuş no solo residía en la trama, sino en la autenticidad que Demet y Can imprimieron a sus personajes. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la relación terminó, y no de la manera más amigable, al parecer. Hubo rumores de peleas, de diferencias irreconciliables, de celos profesionales y personales. La realidad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, pero sí vimos que, después de la ruptura, Demet pareció pasar por un momento difícil. El drama, señores, el drama. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías conspirativas sobre la ruptura. Algunos culpaban a la fama, otros a la presión mediática y otros, más osados, se atrevían a señalar con el dedo a terceras personas. La verdad, como siempre, quedó oculta tras un velo de misterio. Pero una cosa era innegable, el brillo en los ojos de Demet parecía haberse atenuado. En varias entrevistas la vimos más seria, más reservada, incluso con un brillo de tristeza en los ojos. Evitaba hablar de Can Yaman a toda costa, y cuando se le preguntaba directamente, daba respuestas cortas y evasivas. Los fans, por supuesto, estaban preocupadísimos. ¿Qué le pasaba a nuestra querida Demet? ¿Estaba sufriendo por el desamor? ¿O había algo más detrás de su tristeza? ¡Ay, el corazón roto de una estrella! Ver a Demet, siempre radiante y llena de energía, apagada y taciturna, fue un golpe bajo para sus seguidores. Cada publicación en redes sociales era analizada con lupa, buscando una pista, una señal de esperanza. Pero Demet, fiel a su estilo, mantuvo la compostura y el silencio, alimentando aún más el misterio. Se especuló sobre la posibilidad de que la ruptura hubiera sido más dolorosa de lo que parecía, quizás marcada por reproches, desencuentros o incluso traiciones. Los rumores, como siempre, volaban sin control. Aquí es donde la figura de Can Yaman vuelve a entrar en juego. A pesar de la ruptura y de los rumores de mala relación, muchos creen que Can siempre ha estado presente, aunque sea de forma discreta, en la vida de Demet. Algunos señalan que en momentos difíciles para ella, como cuando enfrentó críticas por algún papel o proyecto, Can siempre ha hecho alguna declaración pública en su defensa, aunque sea de manera sutil, sin nombrarla directamente. El caballero andante turco. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su espíritu protector, no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de Demet. Aunque nunca lo admitiera abiertamente, muchos fans interpretaron sus acciones como un gesto de apoyo y solidaridad. Sus declaraciones públicas, ambiguas pero contundentes, parecían dirigidas a defender a Demet de las críticas y los ataques injustos. Algunos incluso llegaron a afirmar que Can se sentía culpable por la ruptura y que intentaba, a su manera, compensar el daño causado.
Otros recuerdan que incluso después de la ruptura, se les ha visto coincidir en eventos públicos, aunque evitaban el contacto visual. Para muchos esto es una señal de que a pesar de todo, hay un respeto y un cariño latente entre ellos. No olvidemos que compartieron momentos muy intensos, no solo en el rodaje de Erkénticos, sino también en la promoción de la serie por todo el mundo. Crearon una conexión muy fuerte y es difícil borrar eso de la noche a la mañana. El destino los sigue uniendo. A pesar de los esfuerzos por mantener la distancia, Demet y Can parecían destinados a cruzarse en el camino. Sus coincidencias en eventos públicos, aunque breves e impersonales, alimentaban la esperanza de una posible reconciliación. Las miradas furtivas, los gestos involuntarios y el lenguaje corporal delataban una conexión que aún persistía, a pesar del tiempo y la distancia. Para muchos era evidente que ambos seguían sintiendo algo el uno por el otro, aunque quizás no estuvieran listos para admitirlo. También hay que considerar el contexto cultural turco, donde las relaciones a menudo son mucho más complejas y están sujetas a muchas más presiones sociales que en Occidente. La familia, los amigos, la opinión pública, todo influye en la manera en que las personas se relacionan y gestionan sus emociones. Quizás la relación entre Demet y Can era demasiado intensa, demasiado expuesta al ojo público, y eso terminó por desgastarla. La presión de la fama. En Turquía, las relaciones entre celebridades son objeto de un escrutinio constante. La familia, los amigos y la opinión pública juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y en la forma en que se gestionan las emociones. La relación entre Demet y Can, desde el principio, estuvo expuesta a una presión mediática abrumadora. Los fans, los medios de comunicación y las marcas comerciales esperaban que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. Esta presión, sin duda, contribuyó a desgastar la relación y a precipitar su final. Ahora bien, no todo ha sido tristeza en la vida de Demet después de Can Yaman. La hemos visto crecer profesionalmente, asumir nuevos retos, protagonizar series y películas exitosas, y encontrar la felicidad en otros ámbitos de su vida. Recordemos su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que aunque terminó en divorcio, fue un capítulo importante en su historia. Demet renace de sus cenizas. Después de la ruptura con Can, Demet se concentró en su carrera y en su crecimiento personal. Asumió nuevos retos, protagonizó series y películas exitosas y demostró su talento y versatilidad como actriz. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque efímero, fue un capítulo importante en su vida, una oportunidad para encontrar la felicidad y formar una familia. El divorcio sin duda fue un golpe duro, pero Demet demostró su fortaleza y resiliencia, superando la adversidad y saliendo aún más fuerte. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis importante. Es fundamental recordar que Demet Özdemir es una persona real, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Es fácil caer en la tentación de especular, de inventar historias, de juzgar sus decisiones, pero debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su vida y que al final del día, ella tiene derecho a ser feliz a su manera. Un llamado a la empatía. Es importante recordar que Demet Özdemir, más allá de su imagen pública, es una persona real con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Es fácil caer en la tentación de especular, de inventar historias y de juzgar sus decisiones, pero debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su vida y que al final del día, ella tiene derecho a ser feliz a su manera. El acoso en redes sociales, los comentarios malintencionados y las críticas infundadas pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona. Es fundamental practicar la empatía y recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sueños, aspiraciones y sentimientos. Volviendo al tema de Can Yaman, es innegable que su presencia, aunque sea indirecta, sigue siendo relevante en la vida de Demet. Ambos son dos de las figuras más importantes del espectáculo turco, y sus caminos inevitablemente se cruzan de vez en cuando. Además, la sombra de Erkénticos es muy alargada, y siempre serán recordados como la pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Un legado imborrable. La química entre Demet y Can en Erkénticos fue tan intensa y genuina que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno mundial. La serie rompió récords de audiencia, ganó premios internacionales y catapultó a Demet y Can a la fama mundial. Su romance ficticio enamoró a millones de personas y los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Aunque su relación personal haya terminado, su legado como pareja en Erkénticos perdurará para siempre.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrán Demet y Can alguna vez superar sus diferencias y retomar su amistad? O incluso, quién sabe, quizás darse una segunda oportunidad en el amor. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las relaciones humanas son impredecibles. Pero lo que sí podemos decir es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de pasión, de drama, de amor, de desamor, y de muchísima especulación. El misterio continúa. La pregunta que todos nos hacemos es si Demet y Can alguna vez podrán superar sus diferencias y retomar su amistad, o incluso, quién sabe, darse una segunda oportunidad en el amor. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las relaciones humanas son impredecibles. Pero lo que sí podemos decir es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de pasión, de drama, de amor, de desamor, y de muchísima especulación. Solo el tiempo dirá si el destino tiene algo más reservado para ellos. Y hablando de especulaciones, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo eso, especulaciones basadas en información pública, rumores y nuestra propia interpretación de los hechos. No pretendemos tener la verdad absoluta, ni mucho menos juzgar a nadie. Simplemente queremos compartir con ustedes nuestra pasión por las telenovelas turcas y sus estrellas, y analizar las relaciones que las rodean desde una perspectiva entretenida e informativa. Disclaimer. Es importante recordar que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones basadas en información pública, rumores y nuestra propia interpretación de los hechos. No pretendemos tener la verdad absoluta, ni mucho menos juzgar a nadie. Simplemente queremos compartir con ustedes nuestra pasión por las telenovelas turcas y sus estrellas, y analizar las relaciones que las rodean desde una perspectiva entretenida e informativa. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir realmente estuvo triste por la ruptura con Can Yaman? ¿Creen que Can siempre ha estado ahí para ella, aunque sea de forma discreta? ¿Y creen que alguna vez podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber sus teorías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet realmente sufrió por la ruptura? ¿Creen que Can siempre ha estado presente aunque sea de forma discreta? ¿Y creen que alguna vez podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se corten y suéltenlo todo. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y el drama que la ha rodeado. Recapitulando brevemente, hemos explorado cómo la química en pantalla de Erkencikus generó un fervor mundial, la ruptura que pareció afectar a Demet, la posible presencia discreta de Can en su vida, y la complejidad de las relaciones en el contexto cultural turco. También hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Demet y de no caer en especulaciones infundadas. Hasta la próxima entrega. Hemos llegado al final de este chismecito telenovelero. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet y Can, y el drama que la ha rodeado. Recapitulando brevemente, hemos explorado la magia de Erkencikus, el dolor de la ruptura, la sombra de Can, la presión de la fama y la resiliencia de Demet. También hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no caer en especulaciones infundadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Sois los mejores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Sois mi inspiración. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Me encantaría saber su punto de vista. No se guarden nada. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Me encantaría saber su punto de vista. Su opinión es lo más importante.
Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse y denle a la campanita. Los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Los espero con más chismecitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima y que viva el salseo turco.